Colombia es un país que no piensa, en los colegios no se enseña a pensar, en las universidades no se enseña a pensar, en los hogares no se enseña a pensar. En Colombia pasó, como en la sociedad de 1984, que como no había crisis pensamos que la enfermedad se había ido. Resulta que no. El hecho de que Álvaro Uribe haya pacificado a punta de plomo y violar derechos humanos no significaba que el país se haya pacificado. ¿Cómo se va a pacificar un país a que le mataron 6.402 jóvenes a mansalva de manera cobarde y se nos olvidó? O sea, ¿eso no generó nada? ¿Eso no generó nada? Si todos queremos ser libres, si todos reclamamos la libertad y despreciamos la esclavitud o rechazamos los límites, ¿por qué Mauricio Navas piensa que la libertad nos encarta? ¿Por qué, además, cree que alterar los hechos históricos es lo mismo que alterar el presente? Navas Talero, que lleva 30 años dedicados a la escritura y se ha ganado 4 premios Simón Bolívar, 5 premios India Catalina, 2 TV y novelas y suma más de 2.000 libretos escritos para televisión como Azúcar, La mujer del presidente, La lectora, Pura sangre, entre otros, llega hasta a contradecirse en este podcast. Y es que dice que no cree en ese dicho que asegura que todo tiempo pasado fue mejor, pero en ocasiones confiesa que hay cosas del pasado que sí extraña o que preferiría. En la actualidad, es el presidente de su empresa de contenidos y dirige la Escuela de Escritores de Mauricio Navas Talero. También es vicepresidente de Smart Films y Smart Films Class, además de dirigir el podcast Ser o no ser, He ahí el podcast. Para esta charla eligió el libro 1984 de George Orwell. En esta novela hay un mundo dominado por un régimen totalitario que vigila cada pensamiento y gesto. Winston Smith trabaja en el Ministerio de la Verdad, donde reescribe la historia para que se ajuste a los intereses del partido. A pesar del control absoluto del Gran Hermano, Winston empieza a cuestionar la realidad impuesta y busca un espacio de libertad y de verdad, primero en sus pensamientos y luego en su relación con Julia. Sin embargo, en un sistema donde incluso amar es un acto subversivo, su deseo de rebelión tiene un alto costo. 1984 es una advertencia sombría sobre el poder sin límites y la manipulación de la verdad. A partir de esta lectura, Mauricio Navas y yo hablamos sobre el sentido de la vida, la actualidad colombiana, el poder de las decisiones humanas y la búsqueda de trascendencia a través del arte. Soy Laura Camila Arévalo Domínguez y edito el magazine cultural de El Espectador. Bienvenidos a un capítulo más de El Refugio de los Tocados. Cuéntame por qué elegiste 1984. Porque realmente no fue una elección que yo tenga en función de conversarla con alguien o contigo en tu podcast. 1984 es una constante, no el libro. Lo que plantea 1984 es una constante de mi epistemología en la vida. Es una constante de cómo yo veo la vida de mi mundo contemporáneo al que me correspondió vivir. Y cuando leí 1984 dije, hay alguien más que se dio cuenta, y de una manera mucho más florida de la que yo me estaba dando cuenta, de que vivimos en un sistema perverso, inmerso en él, tan inmersos que no nos damos cuenta de que es perverso y nos entregamos a él. Entonces 1984 lo que hace es que me concreta en palabras y en ideas compactas, algo que yo desde quizás muy niño intuía. Aquí hay algo que no funciona bien, aquí hay algo que no está, y sigue estando. Lo que pasa es como los pescados en el agua no se sienten mojados. Una de las cosas más duras de leer esta distopía, que fue escrita entre el 47 y el 48, es que sabes que se trata de una historia escrita por un hombre de ese momento, que además se imaginó cómo podían ser las cosas en un futuro no muy distante, pero ubícate en el año en el que lo escribió, sí muy desesperanzador. Pero es inevitable ver el presente allí. O sea, él estaba pensando en un límite de la desesperanza y lo escribió.
y si vemos lo que está pasando alrededor, podemos identificarnos muy claramente en ese libro. ¿Tú qué piensas de eso? Que hay gente que se define por ese concepto, por ese término que es como tan poético y poco entendido, a los que llamamos visionarios. Julio Verne, por ejemplo, pensó en cosas que la humanidad jamás imaginó que iban a pasar cuando él estaba vivo. Yo pienso que George Orwell es un visionario. No solamente por esto, también por su granja animal, entre otras cosas. Él tiene muchas más obras, y es que tienen la capacidad o la intuición, porque yo no creo que sea una capacidad. Eso debe ser intuitivo, eso no debe ser racional, de ver cosas que los demás en su momento no estamos viendo. Esos son los visionarios, ¿no es cierto? Yo pienso que él era un visionario y creo que la gracia de él no es solamente ser visionario, sino que tuve la posibilidad de concretarlo en una idea y además en una narración. Ni más faltaba, no vas a imaginarte, ni ustedes que yo me estoy comparando con George Orwell, ni más faltaba. Ya hubiera querido yo. Pero yo veo lo que pasa con 1984 y yo veo lo que yo pensaba de Colombia hace 50 años y lo que veo hoy. Y en un pedazo digo, es que no era difícil adivinar lo que iba a pasar. No era difícil adivinar lo que iba a pasar. Si tú paras un poquito y ves sin disminuir para nada la genialidad de George Orwell. Pero si tú paras con atención y conciencia y un altísimo grado de crudeza y miras cómo están ensambladas las piezas del momento histórico en el que estás, puedes hacer predicciones más o menos acertadas. Y pues en este momento, yo sé que la idea no es que hablemos de política, ni quiero yo tampoco, pero hoy, a la fecha en la que estamos, yo veo Colombia y digo, esto yo lo vi venir. Hoy en día aquí hablan se están asustando de que esto nunca ha cambiado. Esto nunca ha cambiado. Hoy en día, en este momento, pues hay un magnicidio en juego, pero es que eso no significa que no haya habido de aquí para atrás muertes todos los días por la misma causa. Hablemos de eso. Hay mucha gente que dice que estamos regresando al pasado con lo que acaba de ocurrir, ¿no? Hoy es 17 de junio del 2025. Probablemente este capítulo va a salir en una semana, más o menos. En una semana, pues probablemente ya, mejor dicho, no hablemos de lo que podría pasar. Pero mucha gente dice, qué susto, regresamos al pasado, la historia de Colombia es cíclica. Otros controvierten esa... Otros están en desacuerdo con esa expresión porque dicen acá lo que acabas de decir, nunca ha dejado de haber violencia, a los líderes sociales los siguen matando, pero yo sí creo que hay un hecho que puede confirmar la primera versión y es que a pesar de que la violencia aquí no ha parado, el hecho de que ocurra con unas imágenes tan claras en distintos ángulos, con una historia además de un hijo que perdió a su mamá por un asesinato, que además tenía la edad que ahora tiene su hijo cuando a su mamá la mataron, y que justo antes del atentado hubiese hablado de que estaba de acuerdo con que los ciudadanos tuvieran armas, que por supuesto no justifica nada de lo que está pasando, pues sí creo que está teniendo no unos efectos prácticos, porque si nos vamos a las cifras no estamos en el pasado, se ha reducido, pero sí en la percepción. O sea, en este momento hay una percepción, una sensación, creo yo, de ansiedad, de miedo y de reactividad, como de una violencia en los comentarios, en la forma de opinar y en la forma de proyectarnos como país. ¿Tú lo sientes así o no? Yo creo que tienes toda la razón en cómo lo ves, en el punto de vista en que estás parada, que es completamente válido y legítimo, como los otros 359 puntos de vista que haya acerca del tema, ¿cierto? Es un punto de vista. El hecho de que un enfermo tenga momentos de calma no significa que se fue la enfermedad. Los médicos los llaman crisis, está haciendo crisis.
No se enfermó, está haciendo crisis. Otro es cuando estoy sano y me enfermo, entonces el médico dice, no, es que se enfermó y le entró un disease de Windows, como quieras llamar la enfermedad. No cito enfermedades porque no me gusta invocarlas. Pero el médico dice, está enfermo de tal cosa. Otra vez el médico dice, tiene crisis. ¿Por qué la enfermedad está? Yo no entonces sí entiendo. Colombia es un país que no piensa. En los colegios no se enseña a pensar, en las universidades no se enseña a pensar, en los hogares no se enseña a pensar. En Colombia pasó, como en la sociedad de 1984, que como no había crisis pensamos que la enfermedad se había ido. Resulta que no. El hecho de que Álvaro Uribe haya pacificado a punta de plomo y violar derechos humanos no significaba que el país se haya pacificado. ¿Cómo se va a pacificar un país a que le mataron 6.402 jóvenes a mansalva de manera cobarde y se nos olvidó? O sea, ¿eso no generó nada? ¿Eso no generó nada? La violencia partidista no se ha detenido. Sale la violencia partidista y entra la violencia guerrillera. La violencia guerrillera no se ha detenido. El acuerdo con las FARC, además terriblemente mal implementado, terriblemente mal organizado, terriblemente mal entendido, fue una curita. Y a los hechos me remito, como dicen los abogados. Entonces, ¿de dónde acá este país sacó que estábamos en paz? Mira, George Orwell nació en 1903, creció en una familia que, a pesar de no ser adinerada, se sostenía a través del trabajo del papá, que fue administrador del Ministerio del Opio del gobierno colonial de la India. Y su crianza fue fiel a una monarquía de la que él, más bien rápido, pues se distanció. Winston, el protagonista de la novela, se va distanciando de lo impuesto por el partido más bien tarde, ¿no? Entonces acá hay un distanciamiento tanto del autor con respecto a lo que recibió durante su crianza y de Winston también. Hablemos de tu distanciamiento, de lo que creían, hablando en términos políticos, en tu casa y de cómo fue ese crecimiento tuyo con esas ideas. Mi esposa dice que el problema conmigo es que yo quiero mucho a Colombia y que por eso peleo tanto. Vamos a dejarlo en que sí. Yo a los 19 años creí que podíamos cambiar este país. Yo a los 19 años venía de gobiernos como el de Carlos Lleras Restrepo, que yo no sé este país por qué lo llama un buen presidente, yo no veo que es lo bueno. De Misael Pastrana Borrero, que yo de chiquito vi cuando se robaron las elecciones en mi casa. Yo veía a los grandes, dijeron, pero se apagaron la radio, decía mi papá y mi mamá, y se robaron las elecciones de frente al país. Luego vi el gobierno baboso de Belisario Betancur, que llenó el país de paz, de palomitas de paz y no pasó nada. Se toman el Palacio de Justicia y tenemos el acto cobarde de parte de él, de los militares, de los guerrilleros. Entonces, más o menos como a los 19, 20 años, yo quise participar de eso y me sumé a la cantidad de juventud que se metió con el nuevo liberalismo. Y yo de verdad creía que eso que había hecho Galán creo que es la Convención de Río Negro creo que se llamaba, donde se separa del liberalismo y dice que él no cree en ese partido y que él va a fundar su nuevo partido y llama el Nuevo Liberalismo. Y a eso pues nos sumamos todos los jóvenes. Ahora, igual que ahora, todo fue mentira. El totalitarismo era manejado desde el partido, el gobierno, y tenía unos eslóganes. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Y estaban por todos lados, ¿no? Había fachadas, volantes, el Ministerio de la Verdad, que era el que se encargaba de las noticias, las bellas artes y los espectáculos, el de la paz, que se encargaba de los asuntos de guerra, el de la abundancia, que era el de los asuntos económicos, y el del amor, que se encargaba de mantener la ley y el orden. Todos estos, pues sí, ministerios, todas las instituciones, digamos, reproducían los eslóganes de la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. A mí me parecen muy interesantes esos eslóganes. Hablemos de uno de ellos, o si quieres de los tres. Esto de que la ignorancia es la fuerza. ¿Para qué le serviría a un gobierno decirle a su gente que ser ignorante
es fuerza? Te voy a contestar muy rápidamente, muy reactivamente. Desglosémoslo porque cuando contesto reactivamente me preocupo. Es como un gobierno que propone que ser pobre es bueno, ¿no? Entonces nos inventamos un ministerio de la igualdad para que todos seamos igualmente pobres, porque la riqueza está condenada. Los ricos son blancos, patriarcales, jerárquicos, etcétera, 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 porque la riqueza, la prosperidad, se estigmatizó. Entonces hacemos un ministerio de la igualdad para que todos seamos pobres. ¿No es lo mismo? Quiero que alguien me diga que no es lo mismo. El ministerio de la igualdad era para igualarnos ¿a qué? ¿Para igualarnos todos cómo? ¿Como Luis Carlos Sarmiento? ¿Como Julio Manuel Santo Domingo? ¿Vamos a ser todos como ellos? ¿Esa es la igualdad? Pero de repente esa igualdad era en términos de género. Bueno, yo no lo leí así. Yo me imaginé que igualdad se refería a que todos estuviéramos bien. Pensaba eso. No solamente en género. En la parte económica, que me parece que es sin duda una de las más álgidas de una sociedad. ¿Tú crees en la igualdad ¿tú crees en la igualdad en términos de género? Ya que hablaste del Ministerio En de la términos Igualdad. de género. Creo que hay dos composiciones para hablar de eso. ¿En qué dimensión me la pones? Si me la pones en el término antropobioneurológico, no. Si me la pones en términos de derechos civiles, sí. La libertad es la esclavitud. También creo que o sea, la otra obra de George Orwell que yo he leído, no he leído más, es La Granja Animal. Y creo que de todas maneras el escritor sube volumen a ciertos tonos para que sea evidente el absurdo de lo que está proponiendo, ¿no es cierto? Entonces, sí creo interesante desglosar pues, la libertad de la esclavitud. Yo creo que es una hipérbole lingüística y conceptual del autor. Aquí me las estoy dando de no sé qué cosa, pero porque pues evidentemente pues él tú vas a la granja animal, cuando ves la frase final del libro es que todos los animales somos iguales, pero hay unos animales más iguales que otros, que es finalmente el manifiesto de los animales en la granja, pues sin duda es una caricaturización ideológica del asunto, me parece a mí. Pero mira que es una discusión muy compleja, porque si nos ponemos a leer ese eslogan, digamos, hablándolo en términos de 1984 y el gobierno, pero también como esa frase, ¿no? Esa propuesta de la libertad es la esclavitud, también eso podría ser hasta como nos podríamos hacer una pregunta hasta filosófica en esos términos, y es nosotros los seres humanos, ¿cómo manejamos la libertad? La libertad real, como la libertad en donde la regulación externa no importaría tanto más que nuestro autogobierno, nuestra posibilidad de gobernarnos a nosotros mismos. Yo he leído muchos textos en donde he llegado a la conclusión de que realmente los seres humanos pues no sabemos manejar la libertad. No sabemos manejar la libertad, no, nos encartamos siendo libres. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ese es un planzazo hablar de eso, porque claro, la libertad tiene un precio muy alto. ¿Cuál? La responsabilidad. Y a muy poca gente le interesa ser responsable. Cuando tú eres libre, tú te haces cargo de tu vida, de tus decisiones y de las consecuencias que ellas tengan. Cuando otro las toma por ti, tú no eres responsable de nada. Claro. Tú siempre eres culpable. Digo, siempre eres víctima. Es que es mucho más fácil que los límites me los ponga el otro. Claro. Mira, yo no sé si siempre ha sido así, pero desde 2016, que fue el año de los acuerdos de paz, yo he escuchado a muchas personas que a mi criterio pues son sensatas diciendo que la memoria es importante, que necesitamos contar con la memoria, saber qué pasó a través de los periódicos, de los documentales. Y en 1984 esta fue una de las primeras cosas que el partido dominó. Winston no podía recordar cómo eran las cosas antes de la revolución porque no había recuerdos. El partido acabó con los libros que había y produjo los suyos, modificó los titulares, terminó con el arte y con cualquier manifestación que pudiese recordarles a los individuos lo que había pasado. Es decir, como esta transformación de la mentira, de lo que me va a
de lo que me conviene que antes fuese mentira y convertirlo en verdad, me impresionó, como de actualizar el pasado. Y ahorita estuve en el Museo de Mampuján y hay una parte en ese museo en donde ellos cuentan, es un museo comunitario. La comunidad cuenta por qué los Montes de María fueron una zona tan golpeada por la violencia, pero además qué fue lo que pasó, en qué consistieron las matanzas, las masacres, las desapariciones, los desplazamientos. Y escuché un par de comentarios diciendo como, bueno, pero ojalá fuese un museo en donde se hablara más bien como del resurgimiento de los Montes de María, como de lo bueno que está pasando, cosa con la que no estoy de acuerdo. Es decir, yo necesito saber qué fue lo que pasó. Yo necesito además entender por qué hubo masacres, en qué consistían las masacres, qué querían comunicar los grupos armados haciendo una masacre y cómo claramente la comunidad se vio afectada no solamente por lo obvio, sino por lo que pasó después, por lo que tuvieron que superar, en fin. Pero hablemos de esa memoria. Entonces en 1984 acabaron con ella, porque es que es importante para ti que nosotros sepamos qué es lo que ha pasado en este país, por ejemplo. Mira que ese cuento de la memoria, curiosamente, se vuelve tangible en el país como un hecho social y como un hecho de opinión a partir de los gobiernos de Álvaro Uribe. Antes de eso, para los colombianos, el concepto de la memoria al que tú estás aludiendo debía estar en algunas minorías muy ilustradas, porque pues de todas maneras pues, este es un país que nunca ha tenido lectura masiva, que sus medios de comunicación masivos siempre han sido pues absolutamente ligeros en términos de los contenidos, y es a partir de la llegada de Álvaro Uribe y las redes sociales en donde comienza a ponerse en evidencia un interés deliberado por torcer la historia conocida. Es sencillísimo que alguien como, voy a decir su nombre, María Fernanda Cabal, que uno la considera líder de la patria, salga a decir que la masacre de las bananeras no existió. O más allá, a los que dicen que el holocausto judío no existió. Pero digamos que para mí también es nuevo, te confieso. Cuando yo empiezo a ver este interés por el uribismo en hacerse a los controles de la memoria, a mí también se me revela que, claro, yo crecí sabiendo que hubo una cosa que se llamó la masacre de las bananeras y la historia misma me lo comprueba con documentos. Y luego veo que la quieren borrar y digo, ve, realmente en el manejo de la historia se está manejando el presente. Porque es a partir de los conceptos que tú traes del pasado que afrontas hechos del presente. Claro. Si te modifican el antecedente, tu punto de vista se va a modificar. Y no me refiero ni a ti quizás ni a mí, yo mucho mayor que tú, pero sí a las nuevas generaciones. O sea, que a los muchachitos de 10 y 12 años que están leyendo la información presente de Colombia, se les están metiendo una cantidad de informaciones no reales, a partir de que les están contando historias que no son ciertas. Como por ejemplo decirles que el país estaba en paz. Un niño de 10 años va a crecer con la idea de, no, yo tenía 10 años en el 2025 y entonces llegaron no sé quiénes y acabaron con la paz. Si el niño piensa eso, su visión de país y su visión de realidad va a ser otra. Claro. Si tú alteras el curso de los hechos históricos, alteras la visión del presente. Claro, vuelvo y digo, eso ha sido siempre así. Solo que en Colombia, un país que no lee, un país que no tiene medios de comunicación que culturicen ni que informen realmente, son las redes sociales las que ponen en evidencia. Necesitamos conocer cuál es la cadena de acontecimientos para acá, para poder asumir un punto de vista frente a lo que está pasando. Y los que sí saben de eso, el uribismo, se dedica a romper la historia para justificar su presencia, diciendo, por ejemplo, cosas como que la masacre de las bananeras no existió. Eso es para alterar el presente, eso no es para corregir un hecho del pasado. Mira, hablemos de las emociones dignas. Ya te voy a explicar esta pregunta. De las penas complejas o profundas de antaño, ¿no? Como de las que
Ahora hablan con nostalgia nuestros abuelos. Las personas mayores ahora hablan de los valores de antes y uno, pues, bueno, digamos yo no, porque no estoy de acuerdo, pero puede reírse, digamos, una generación mucho más reciente. Pero te lo voy a leer para que empecemos a hablar de eso. Es un fragmento muy pequeño. Winston reparó de pronto en que la muerte de su madre, hacía casi 30 años, había sido trágica y triste de un modo que ya no era posible. Intuyó que la tragedia pertenecía al pasado, a una época en la que aún había intimidad, amor y amistad, y en la que los miembros de una familia se apoyaban unos a otros sin necesidad de tener un motivo. El recuerdo de su madre le atormentaba porque había muerto queriéndolo, cuando él era demasiado joven y egoísta para corresponderle, y porque de algún modo que él no acertaba a recordar, se había sacrificado por una idea de la lealtad que era privada e inalterable. Cosas así ya no podían ocurrir hoy. Ahora había miedo, odio y dolor, pero no emociones dignas. A mí me encanta este párrafo. Pero no me encanta porque, digamos, lo de ahí me encanta, sino porque yo lo creo así, yo lo veo así. Yo creo que ahora hablar de, por ejemplo, lealtad, lo que dice acá este asunto de que la lealtad era privada e inalterable antes, describirla así ahora es hasta risible. Pero yo no sé. Ay, Laura Camila. Yo tengo una hija de 35 años y un hijo de 25 años. Han sido y van a ser lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero yo no volvería a tener hijos si volviera a vivir. Conociendo lo que significa una vida humana en este momento en el planeta, y no conociera a mis hijos, me los borraran, pero me dejaran todo el conocimiento sobre la responsabilidad, las consecuencias y el fenómeno, yo no tendría hijos. Diciéndote, son lo que más amo y amaré de ninguna forma imaginable. Y la razón por la que yo no tendría hijos es exactamente esa. Yo alcancé a crecer, y yo no pienso que todo tiempo pasado me sea mejor, no pienso eso, pero es un hecho. Yo alcancé a crecer en un mundo en el que decir mentiras era vergonzoso. Es más, cuando yo llegué a los Estados Unidos a los 18 años, yo estaba hablando con un muchacho del colegio y yo le dije en inglés, le dije, ay, no sea mentiroso. Y mi tío, que era mi tío, me llamó y me dijo, eso no lo digas aquí. Para los colombianos decirnos, ay, no sea mentiroso, era, para un gringo en 1980, decirle, don't be a liar, era decirle más o menos como, te estoy acusando de ser una persona deshonesta. De 1980, que cuando yo estuve en los Estados Unidos por primera vez, a hoy, han pasado todos los años que han pasado. Hoy en día decir mentiras se volvió hasta chévere. Y tenemos el presidente del país más poderoso de los Estados Unidos con un rosario infinito de mentiras graves. Y a nadie le importa. Y los de acá. Y voy a decir, el señor Uribe, el señor Duque y el señor Petro, mentirosos consumados. Les probamos las mentiras en su cara. A nadie le importa. Yo no entiendo eso. Y yo sí prefiero ese tiempo. Yo sí prefiero el tiempo en que la palabra vale. Se acabó. ¿Por qué será que la palabra ya no vale nada? ¿Por qué será que ahora hay una sensación como de superficialidad constante para todos? De repente porque todo es un poco más efímero. Porque todo, no sé, ¿por qué? Qué buena pregunta, la verdad. Yo nunca me pusiste a pensar, voy a especular ahí reactivamente. Yo creo que esto suena horrible porque si hay algo que yo detesto sonar es a la narrativa de la izquierda rancia tradicional, ¿no? Los burgueses, la sociedad de consumo, todas esas palabras que acuñaron estos en los 70 tan horribles. Yo estaba chiquito cuando los oía hablar y ya ahí nada más ya me parecía horrible oírlos. Yo tuve hermanos de izquierda y era tan horrible oírlos hablar, de verdad, eran tan mamertos, tan tontos, siempre peleando con la prosperidad. Y entonces hablaban, y hoy en día tengo que darles la razón, en eso sí, de un concepto que les parecía terrible y era el de la sociedad de consumo. Claro, ellos lo llevaban generalmente al territorio de una sociedad que se nutre de que unos compren para que otros se vuelvan ricos. Y yo pienso que eso es un fenómeno concreto, objetivo,
Pero el gran problema con la sociedad de consumo es que el foco de la existencia se convirtió en el consumo, en tener. Y eso sí es verdad, eso sí, no se los voy a negar. El foco de la existencia se convirtió en tener. En tener cuanto tengas. El carro, la joya, la casa, las acciones, los viajes, la ropa, la apariencia. Y yo creo que cuando ese es el foco de la vida, otros focos menos placenteros, menos hedonistas, menos vistosos se empiezan a perder fuerza, como la verdad. ¿De qué me sirve la verdad si diciendo la verdad pierdo 1 millón de pesos versus la mentira que me dé 5 millones de pesos? Pues me conviene más la mentira. ¿Para qué me voy a ir con eso de la verdad que no me da la posibilidad de comprarme el iPhone que yo quiero? En cambio, la mentira sí me lo da. Yo se lo atribuyo a eso, a que la inversión de los valores en términos de eso, digamos, el heroísmo. El heroísmo ya a quién le importa. ¿Quién quiere dar la vida por una causa o por alguien? No, nadie quiere dar la vida por nada que no sea comprarse un muy buen carro, tener una muy buena casa o hacer un muy buen viaje. Entonces, fíjate que se me ocurre ahora en la conversación, creo que la sociedad, el consumismo más que la sociedad de consumo, porque yo no tengo nada contra el consumo. El consumo es como cualquier cosa. Si tú tomas mucha agua, te terminas intoxicando por alguna razón. Yo creo que es el consumismo, el hecho de que la vida esté basada en la famosa canción de Silva y Villalba o algo así, o de este otro gran músico colombiano. ¿Cuánto tienes, cuánto vales? Oropel, ¿no era? Oropel. Sí, De me Villamil, encanta. ¿no? Sí, creo que sí. Mira, este lavado de cerebro a los individuos de 1984 hacía que su comportamiento fuese pues casi el de un robot, ¿no? Ellos pensaban, hablaban, se vestían igual. No había mucho por lo que sentir, porque todo lo que fuese humano, hasta el erotismo, estaba prohibido. Si tenías sexo, lo hacías para reproducirte, pero no para sentir placer. Esa satanización del placer no tendría pues mucho eco ahora, ¿no? O no sé. De hecho, padecemos la costumbre a la que llegamos por las redes y la rapidez de todo para no es... A ver, voy a volver a reformular esto. Yo creo que en 1984 se nos propone o se nos dice que para el pueblo el placer era malo. Uh-huh. Ahora nosotros no esperamos nada para conseguir el placer. O sea, la paciencia que te entrenaba y te convencía de que todo lo que valía la pena duraba un tiempo, pues en este momento ya no existe, uh-huh. ¿No? Me parece. Entonces, cada vez nuestra necesidad de placer es más difícil de satisfacer. Lo distinto sería entonces a través de eso, de esa adicción, que a nosotros nos dominan es por eso, porque ya nos abrumaron de tanta facilidad para obtener ese placer rápido. Nos condicionaron al placer de rápido, entonces cuando... O sea, hoy en día los neurobiólogos se ocupan mucho de eso desde su ángulo y es hablando de los adictos que nos hemos vuelto a la dopamina. Exacto. Exactamente, sí. Pero eso es una forma de control también, me parece. Porque si a ti te dicen que todo es fácil, que todo es rápido, y si tú además naces en unas condiciones en este país profundamente desiguales, si tú vives en esa zona de invasión que está al lado de Rosales y tú te das cuenta de que hay gente que sale en 3 camionetas, que además en 3 camionetas tú no tienes ni para comer, o simplemente naces en clase media, tienes un celular a los 16 años y abres redes sociales y resulta que en tu familia tienes unos primos a los que de repente les fue mejor y esos primos de tu misma edad, hijos de tu tío, ya están en París celebrando los 18 años y tú no tienes para pagar el colegio. Uh-huh. Entonces tú estás mal. Pero además tú en esas redes obtienes algo muy rápido, que es la comparación y la aspiración a que eso es fácil, eso es rápido. Un poco como lo que pasaba con el narcotráfico, puede ser. Uh-huh. A que enriquecerse era rápido, fácil, y por eso de pronto Pablo Escobar se convirtió en un ídolo. Sí veo en lo que me dices, lo estoy pensando, es que, a ver, previo a esto voy a decirte, Marco, yo me rehúso desde niño a permitirme pensar que la culpa de lo que yo hago la tenga otro, o la responsabilidad.
de lo que yo hago la tengo otro, desde niño. En todos los sentidos. Yo me acuerdo chiquitico, yo pues empezando a vivir la vida, mi mamá hablaba de que no, fulanito de tal, eso llegó una mujer y lo enredó y lo volvió bobo. Yo le decía, mamá, él se volvió bobo, la mujer no tiene ese poder. Él decidió volverse bobo. Y lo sigo pensando. Ese cuento de que, no, me manipularon, me enredaron. Querido, pon cuidado y verás que no te manipulan y no te enredan. Estate despierto y verás. O sea, no le vengas a echar la culpa ni a la sociedad, ni al régimen, ni a de que te controlen. Entonces, quiero hacerte este marco porque, aun cuando voy a hablar en coincidencia con lo que dices, también quiero aclarar que creo que la gran potestad de un ser humano es decidir. Me encanta, me parece súper poderosa esa idea. Entonces, te da poder. Exacto. Entonces volvamos al punto. Claro, el régimen financiero y económico, que por ahí arranca la cosa, te dice, mire, fácil, usted cómpreme, sea feliz, siga trabajando para comprarme y ese es el ciclo. Sea feliz, compre, sea feliz, compre. Aldous Huxley, El Mundo Feliz, se los ponían a los niños en la cuna y los niños dormían oyendo la grabación de ¡oh, qué rico! Tengo dinero, soy feliz. Y así programaban a los niños en Aldous Huxley, en El Mundo Feliz. Yo creo que ese fenómeno sí existe, es cierto. Pues mira, Laura, lo que paga una persona por un iPhone. A ver, para y piensa. No sé si tengas iPhone. Y me muero, lo acabo de comprar. Bueno, sí, para y piensa. ¿Tú por qué vas a comprar un iPhone? Un iPhone es la cadena a un robo continuado porque una vez que entras te sacan plata a las malas o te sales del sistema y como ya habéis invertido tanta plata en el sistema no te quieres salir. Entonces le sigues dando plata al sistema. Eso no es culpa de iPhone. Uno puede decir no tener iPhone y no tienes... Yo me acuerdo cuando yo decidí no tener iPhone y salirme de todo el sistema Apple. ¿Pero qué tienes? Yo lo digo, me salí de iPhone y me salí y pude. ¿Qué es lo que voy a contar? Y Yesenia me dijo, uno no se puede salir. Yo me salí y me salí. ¿Cómo así que no me puedo salir de iPhone? O sea, yo puedo decidir no querer salirme de iPhone. Y eso es indiscutible, de eso no se habla. Ni más faltaba. Pero que me digas, no, es que uno no se puede salir de iPhone. Tú no puedes. Tú te declaras esclava de iPhone. Porque pues esclavitud es eso. O cárcel. No. Entonces vuelvo y digo, yo no estoy diciendo que las empresas hagan el mal. Sí creo que las empresas son maquiavélicas y son manipuladoras y hacen tareas sucias para obligarte. Pero tú también tienes la posibilidad de darte cuenta. Y es que creo, hace poco hablaba con un periodista, estábamos en este viaje de los Montes de María y él era muy espiritual, me gustó mucho la conversación con él porque me decía... Yo creo que nosotros ya estamos logrando salir de ese bucle en el que las juventudes estamos ansiosas por ser exitosas. Y entonces yo le dije, no me parece. ¿Cómo así que estamos saliendo de ese bucle si yo veo un montón de gente que se está endeudando, yo también, por ir a conciertos, por viajar, por acumular? Me decía, claro, pero es que eso en algún momento va a tener un límite. Es que los recursos, son finitos. Te va a tocar volver a contemplar porque ya no te va a alcanzar. ¿Será? Lindo, me inspira y créeme, a mí ¿Es esperanzador? Me gusta mucho que haya gente con esperanza. Me sirve, me gusta, me sirve, pongo atención. Con excepción de Yuval Noah Harari con su teoría del individualismo, que ni siquiera es una teoría. Es una cosa que yo deducí. De pronto ya le decimos a Yuval Noah Harari, yo nunca dije eso. Pero yo lo entendí como eso, quizás porque también necesito una esperanza. O sea, yo tampoco vivir sin ilusiones, no puedo. Pero a mí esa me gusta y es construirme conmigo mismo un sistema que me permita estar en paz conmigo y con los demás. Pero a partir de mí mismo. No a partir ni de una religión, ni de un partido, ni de una ideología. Lo que dijo Hermann Hesse, que tú te des tu propio bien y tu propio mal. No sabía. Mira, bueno, fíjate, volvemos al punto. O sea, alguien ahí atrás lo vio y también así como vieron lo nefasto, también vieron posiblemente como visionarios la salida, ¿no? Entonces, creo que sí hay salida hacia adentro, no hacia afuera, hacia afuera.
En Winston había ideaciones suicidas esperables porque el hombre pues no tenía objetivos para vivir. Su horizonte se veía igual cada día y estaba repleto de repeticiones, pues que eran sinsabores, pero además esto venía de la maquila, ¿no? De lo mecánico. Esa robotización, la del cálculo, la del algoritmo, pues la estamos viviendo cada vez más. Tenemos una cotidianidad repetitiva, cíclica. Yo creo que esto puede ser muy peligroso porque nosotros estamos perdiendo el propósito. Me parece que entre muchas personas muy jóvenes veo una angustia profunda que yo también he sentido por lo que viene, porque se ve como si lo que viniera, mejor dicho, no se ve nada. Laura, sí. De verdad me gustaría mucho, yo sé que este podcast no lo va a oír la humanidad entera, pero lo va a oír una cantidad de gente en la cual de repente, que es lo mismo que me sueño con el mío, a alguien le meta a uno por ahí una semilla que le permita que su vida se vuelva más grata para él mismo. Ese es el objetivo. De hecho, en mi podcast, no voy a usar tu podcast para hacerme tu propaganda. Pero no, si se llama Ser o No Ser, ahí el podcast. Ahí en mi podcast, nuestro leitmotiv es que cada podcast que hagamos nos transforme en algún grado, no importa en cuál. Y lo mismo con el que lo oiga. No sé, te lleves un dato que no tenías, una reflexión que no se te había ocurrido, una nueva información que de pronto te abre, como pasó por uno de los invitados de mi podcast, que después del podcast montó un emprendimiento que lo tiene hoy en día viajando por el mundo. Y eso le pasó en mi podcast, Nicolás Carvajal. Entonces, creo que sí está bueno pensar, pero somos muy pocos los que estamos pensando. Creo que somos más mayoría y ahí Walking Dead, es una revelación, esa serie. Nos veo y pienso que así somos, así nos vemos. Una manada de carnes vivas movilizándose para comer y dormir, para movilizarse, a comer, a dormir, para movilizarse, a comer, a dormir, sin ningún sentido de trascendencia. Sin ningún sentido de trascendencia. Porque además el concepto de trascendencia también, es que mira, es una conversación que hay que desilvanar muy bien, porque vuelvo y digo, yo no creo que todo tiempo pasado sea mejor. Pero sí, a mí me enseñaron cosas como que hacer el bien era importante. Como que favorecer a tu comunidad era importante. Como que no mentir era prohibido y te hacía mejor persona. No robar, no matar. Todas esas cosas, de verdad, te lo puedo decir, hacían que la vida fuera mucho menos azarosa. Yo creo que hoy en día Walking Dead es la mejor graficación de cómo nos estamos comportando los seres humanos. Y yo hago la pregunta, ¿tú para qué? No a ti, en general, ¿para qué vives? Y te aseguro que metemos a mucha gente en problemas. Con esa pregunta metemos a mucha gente en problemas. Porque lo más fácil le contestarían es, no, yo vivo pues para sacar adelante a mis hijos. ¿Qué es sacar adelante a tus hijos? No, pues darles educación. ¿Cómo? No, pues mandándolos a un colegio. ¿Qué colegio? No, pues ahí arrancamos, el que se pueda. Ya la trascendencia empieza a determinarse por a lo que alcanzo y a lo que puedo. Y no como el sueño grande de quiero que mis hijos sean poetas, por ejemplo. Así terminen siendo otra cosa. Que justamente ahora lo estaba pensando en este momento. Yo creo que entonces a través del arte, ese afán puede ser que tenemos tú y yo, pero también esa búsqueda de trascendencia la puedes encontrar. Uh-huh. Sin duda. Fíjate que sí, Laura. Es completamente cierto. Yo no he sido muy conocedor de este vínculo, arte y trascendencia, sino hasta hace muy poco realmente, hasta hace muy poco. Y hoy en día sí creo que
el arte en su forma esencial y pura. ¿Y por qué aclaro esencial y pura? Porque por ahí también entran los factores de prostitución. Entonces a mí que me digas que un tipo como Gustavo Bolívar es escritor, por favor. Y sí, escribió y publica libros, pero eso no es arte. Eso es la manipulación impúdica de elementos artísticos para satisfacer necesidades financieras y de publicidad. Entonces, ojo con lo del arte, porque ¿qué es arte? ¿De qué arte estamos hablando? ¿Del arte que sales y vendes y te hace famoso? ¿Y que haces exposiciones y te llenas de plata porque pintaste lo que quiera, gente muerta o desnudos o lo que quiera que sea? Es que, por eso acá hago la aclaración, sí. Pero ojo con eso. Arte no es salir a hacer cosas artísticas. Una cosa son las cosas artísticas y otra cosa es el arte. Mi oficio como guionista de televisión en Colombia es artístico, no es arte. ¿Por qué? Porque el arte no puede depender del consumo. El arte es subjetivo y es del artista. Cuando tu arte depende de que te lo compren, ya no eres artista. Eres una persona que trabaja en lo artístico y digna y maravillosa. Yo he trabajado en lo artístico, pero yo no soy artista. ¿Artista? Picasso. ¿Sí? O sea, gente que se la juega sin necesidad de que le compren. Pero yo me acuerdo del señor Gustavo Bolívar, y voy a hablar de él porque me parece importante, en la Universidad Externada de Colombia, en un foro hecho por el diario El Tiempo, donde sale a decir, no, es que a mí me pasa como en general, si se están vendiendo medias amarillas, pues yo produzco medias amarillas. Lo dijo, debe estar grabado. ¿Ese es el arte que queremos? El guión y la edición de este capítulo estuvieron a mi cargo, Laura Camila Arevalo Domínguez. La edición fue realizada por Sergio Guarnizo. Nos vemos en el próximo capítulo de El Refugio de los Tocados.